En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, continuamos este santo retiro destinado desde toda la eternidad por Dios a ayudarnos en ese conocimiento del amor de Dios. Lo único, la puerta que nos abre ese conocimiento, la humildad. Dios se revela a los humildes, dice la Santísima Virgen. La humildad es el fruto de la caridad, trabajando en el conocimiento y en la caridad le prepara el camino a la humildad. Cuando en virtud de la humildad el hombre no encuentra nada en sí en que apoyarse, la humildad ha puesto al hombre en su centro. Lo ha centrado en la verdad, en el orden, en la salud. Lo ha puesto en situación de preparado, listo, apto para que Dios pueda obrar en él. Ha hecho posible la conexión del hombre con Dios. ¿Entendemos esto? Cuando el hombre no encuentra nada en sí en que apoyarse, ni virtud, ni conocimiento, ni familia, nada. Cuando el hombre no encuentra en sí nada en que apoyarse, la humildad ha puesto al hombre en su centro. Siempre buscamos en qué apoyarnos, aunque sea en una paguita, un sueldo, un dinero, con eso yo me defiendo. Yo con que tenga unos cuantos euros, ya con eso estoy tranquilo. Te apoyas en el dinero, ya está, te apoyas en el dinero. Es que hoy día, ¿cómo me enfrento yo sin una paga, sin un dinero? Cuando encuentras algo en que apoyarte en ti, no puedes apoyarte en Dios. Te estás apoyando en eso. Esto lo tiene muy bonito San Ignacio de Loyola. Tenía una frase:
había un padre en la Compañía de Jesús, ya en el colegio, que tenía algo de excelencia propia. Y entonces San Ignacio se puso a llevarle a que confíe solo en Dios. Y entonces aquel sacerdote le puso, para que se apoyara solo en Dios, le puso bajo un novicio atribulado y tentado. Así que una persona, un novicio, que no tiene todavía el conocimiento de vida espiritual, atribulado, dice una cosa, vas a hacer lo que te ha dicho y te manda a hacer otra cosa, te deja las cosas a media, se contradice, te corrige porque haces lo que te dijo. Pero si esto fue lo que usted me dijo, no, que es que no sé qué, y otra cosa. Y entonces venga, era un novicio atribulado y tentado. Así es que estaba el pobre novicio, pues imagínense cómo puso al sacerdote, ¿no? Y el otro iba allí a quejarse a San Ignacio de Loyola. Padre, mire, que es que me hace esto, que es que me manda, y después de que me manda, cuando voy a hacer eso, me deja las cosas así, me quita para allá, me pone para acá, y hace lo otro, ¿no? Y San Ignacio le escuchaba, que se desahogara, y le decía, hay que llegar al punto, hay que llegar al punto. Y hay que llegar al punto. Hasta que un día le preguntó, pero padre, usted siempre dice que hay que llegar al punto, ¿a qué punto hay que llegar? Y él le explicó, dice, mire, cuando un hombre está sujeto por una cuerda, mientras que sus pies toquen el suelo, no se sabe si la cuerda resiste. Porque todavía, si tiras más y se va poniendo de puntillas, no sabes si la cuerda resiste. El punto es cuando ya no toca el suelo. Se sabe que la cuerda resiste. Y lo entendió. Dice, ay de mí, que debo de ser ahorcado. Claro, es una cuerda, ¿no? Sujeto hasta que no toques el suelo. Entonces, mientras que te apoyes en el dinero, en la familia, en tus cualidades, en tu conocimiento, en tus habilidades, en tu salud, te estás apoyando en el suelo. ¿Ve? No sabes si tu fe es tal que solamente cuelgues de Dios. El punto es cuando no tienes nada en qué apoyarte. Cuando no tengas nada en qué apoyarte, ese tiene fe. Ese tiene fe. Ahora es cuando Dios dice, ¿ves? De este me puedo fiar. Porque no buscas seguridades humanas. Confía en Dios. Hay que llegar al punto. La castidad es la pureza del cuerpo. La humildad es la pureza del alma. La castidad ordena, canaliza el instinto del cuerpo que busca satisfacer el ansia del cuerpo. La castidad lo hace puro, limpio, recto. La humildad ordena, canaliza el instinto del alma que busca satisfacer el ansia de su excelencia. La humildad le hace puro, limpio, recta al alma. Y la pureza es la condición necesaria y suficiente para que la semejanza con Cristo, sin la cual hay que renunciar a la unión con Dios. Sin pureza, pureza del cuerpo, pureza del alma, no hay asemejarse a Cristo. No hay semejanza con Dios, unión con Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza, la rectitud de intención, el ojo simple, el ojo limpio, es la base para la semejanza con Dios, sin la cual es imposible la unión esponsalicia transformante con Dios.
Realmente vemos cuando una persona llega a una unión con Dios plena, es Dios el que está en esa persona. Y vemos que es a Dios a quien estamos viendo, tocando. Por eso, como en la vida del santo cura de Ars, aquel niño que llegó, que vio al cura de Ars, y después de ver al cura de Ars se va a su mamá, a su familia, y dice, he visto a Dios. ¿Qué impresión llevaría de la bondad del cura de Ars? Que no se paró en el hombre, vio a Dios, vio a Dios. Eso es lo que nos hace la Santísima Virgen, nos enseña a Dios, nos lleva a Dios. Por eso ella, la pura, la Inmaculada, la Virgen, la sin pecado, me transparenta a Dios. La humildad es ese estado del alma que pone al alma en capacidad viviente de dar la espalda a toda la criatura, a todo lo criatural, y de volverse hacia Dios y todo lo de Dios. Ese poder, no apoyarme en las criaturas, no confiar. Hay que usar del dinero, pero no apegarse al dinero. No confiar en el dinero. Por eso tienen que venir las crisis. Porque una crisis económica, ¿qué es lo que hace? Demuestra quién confía en el dinero, quién se apoya en eso. Tiene que venir la salud, las enfermedades. Porque una enfermedad lo que hace es que demuestra quién confía en la salud y quién confía en Dios. Y así. Gracias a la humildad, el amor a Dios sincero y apasionado me puede poner en estado de víctima en las manos de Dios. El amor a Dios es la fuerza instintiva que pone todo el bien que soy y que tengo en el seno de Dios, a disposición de Dios. Por eso en la humildad uno lo que hace es ponerse en la mano de Dios y que Dios haga lo que quiera. Y uno está contento con lo que Dios haga. Estábamos leyendo ayer de las colaciones de Casiano y cuenta que fueron a un monasterio y era el aniversario de la muerte de un superior, de uno que había estado en ese monasterio de abad, y entonces se reunieron muchos monjes de toda la comarca, vinieron muchos de fuera y todos los de allá, porque le tenían en gran veneración como un santo, y entonces en aquel aniversario pues se reunieron muchos. Y estaban reunidos para la comida, y había uno, la comida se retrasó, y había uno que tenía fama de ser el hombre más paciente, de una paciencia inalterable. Y el abad, cuando llegó aquel, era joven, aquel joven monje trayendo la comida, dice, le dio una sonora bofetada, que toda aquella multitud de monjes del monasterio y de extraños, y ellos que venían, eran dos, Juan Casiano, venía con otro desde Siria, estaba en Egipto, entonces venían desde Siria y ellos venían buscando el conocer y el vivir también la perfección que ellos habían oído allá en Siria sobre los monjes del desierto de allá de Egipto. Y entonces le dio una sonora bofetada. Dice, el monje no respondió, no dijo nada, pero más todavía, ni siquiera se sonrojó. Quedó en una paz, y entonces empieza a hacer toda una reflexión sobre la
la paciencia, la humildad de este monje, dice que otros se hubieran aguantado porque es el abad y porque estaba delante de más, pero se hubieran abochornado, se hubieran enrojecido. Y él quedó en una paz como si no hubiera pasado nada. Dice, ¿y por qué lo hizo el abad? No fue de cólera porque le había servido tarde la comida. Era para demostrarle a todos la paciencia de este monje, para que tuvieran un ejemplo de paciencia, viendo cómo reaccionaba ante una situación así, humillante delante de todo el mundo. Siguió tan tranquilo en su paz como si no hubiera sido con él, como si hubieran dado la bofetada a la pared, igualito. No se conmocionó. Y él va haciendo todo el estudio porque interiormente, como ya el hombre había vencido todas sus pasiones y tal, ¿no? Y cuenta interiormente y también delante de los demás, y como todos quedaron admirados por aquel enorme ejemplo de humildad, de paciencia. Diciendo, bueno, si hubiese sido a mí, a lo mejor, ¿no? Yo hubiese respondido con otro. O hubiese tenido tal vergüenza de que me hagan esto delante de los demás. Y esa es la soberbia. ¿Por qué a mí? Si no he hecho nada, si no es mi culpa. Ya empiezo con las excusas. Después pone el ejemplo de otro, porque hay que leer, es que realmente uno va aprendiendo cosas esos actos de virtud, que lo que enseñan lo que es la verdadera virtud. Otro que era un sacerdote, y entonces estaba en el monasterio, en el convento, y allá uno empezó a tenerle envidia porque era muy estimado por su virtud, y realmente era un hombre de muchísima virtud, de mucha unión con Dios, de mucho amor. Y entonces llegó para un domingo que se reunían para la misa, y se reunían los monjes porque eran ermitaños, estaban cada uno en su ermita, en su casita, en su chocita, y separados, y se pasaban toda la semana, y al cabo y el domingo se reunían para la explicación de la palabra, para la misa, para un día que estaban juntos, convivir, diríamos, pero aprendiendo, formación. Y entonces aquel que él tuvo envidia empezó a pensar cómo hacer algo para que no se le tuviera en tanta virtud. Le molestaba la virtud del otro. Y entonces agarró unos escritos, diríamos hoy la Biblia, pues entonces no tenían Biblia, no tenían la Biblia entera, pero tenían escritos, textos, pues unos escritos sobre la Biblia, sobre algunas cartas o lo que fuera. Lo tomó, cuando el otro salió de su celda, se fue para allá y entre sus cosas se lo escondió. Y después se fue allí a la reunión. Cuando estaba allí en la reunión en la iglesia y estaban todos juntos, pues dijo, me han robado mis escritos. Allá en el monasterio, imagínense, pues entre monjes todos allí, ¿cómo? Aquí robar, imposible, ¿cómo va a ser eso? Nunca se ha oído una cosa así, todos conmocionados. Y empezó a exigir que no se deje salir de aquí a nadie. Y que nombren a algunos que vayan celda por celda buscando hasta que se encuentren mis escritos. Y a ver quién ha sido ese. Y empezaron, ya que el otro insistía y exigía que se hiciera así, pues está bien, que todos se queden aquí. Y ahora venga, de los ancianos aquí, de los jefes, vamos a poner, y nombraron a 3 o 4, y estos fueron celda por celda revisando. Llegaron a la celda del sacerdote y le encontraron allá, claro, entre sus escritos le encontraron lo del otro, lo que el otro decía. Y allá vinieron con lo que habían encontrado. Lo denunciaron. Pues mire, aquí está esto. Y él sencillamente se humilló, pidió perdón, aceptó la penitencia, le pusieron unas penitencias, empezó a hacer penitencia, de tal manera que ya no podía estar con los demás, se quedaba afuera, tenía que besarle el pie a todos los monjes, tenía que pedir perdón a todos. Entonces le pusieron una serie de penitencias
de estas que ponían, estamos hablando del siglo IV, ¿no? El principio de la cristiandad, que eran bien fuertes. Y él, con paz, sin rebelarse, sin nada, en esa tranquilidad de conciencia de que él no había hecho nada, pero le ponen penitencia, bueno, pues esta es parte de la penitencia de la vida, así es que, pues hacer la penitencia y punto, y la hacía con gusto, con amor, y allí orando, pidiendo perdón a los monjes y todas esas cosas. Claro, el que le había hecho la acusación, sí es verdad que se había salido con la suya, pero su conciencia empezó a darle vueltas y ya no podía estar en paz, ya no podía, hasta que él confesó todo. Y cuando ya él dijo allí en público todo lo que, al abad, todo lo que había hecho por envidia del otro, cómo él había sido el que le puso los papeles y tal y cual, y entonces vieron la gran virtud de aquel monje, que cuando acusado falsamente no llegó a defenderse y aceptó la penitencia y la llevó como si fuera el culpable, pero con esa paz del que tiene la conciencia tranquila de que no ha hecho nada. Él no había hecho nada, le ponen penitencia, pues la hace y en paz. Eso es la virtud, esa es la humildad. La humildad es la virtud humana fundamental, base. Es por ello, usando una figura retórica, cuando la imagen y el color, la madre de todas las virtudes, el nido de todas las virtudes, el vientre imprescindible de todas las virtudes, pueden nacer, crecer, asentarse y fructificar si hay humildad. Sin humildad no va a haber ninguna virtud, ni paciencia, ni amor, ni fe, ni nada. Más que una virtud, es un estado, un modo de ser del espíritu, que lo convierte en campo de cultivo. Invernadero de todas las virtudes. Es como la virtud universal, porque entra en todas ellas, como componente básico de la esencia de ellas, como sostén. Podríamos decir que es como el agua. Todos los elementos tienen agua, una parte. Tienen otros componentes. Pero si le sacas el agua, le extraes todo el líquido, ¿qué queda? Polvo. No queda más que polvo, no queda nada. ¿Ve? Entonces, la humildad es la base de todas las virtudes. La humildad es el ser espíritu que se encuentra en estado físico sano, es decir, que todo ese ser es bien. Las leyes, propiedades, que son las propias de ese ser espíritu sano, que teniéndolas puede actuar e irradiar según él es. Eso es la humildad. La humildad es ese estado del alma que centra en Dios, centra en el bien y descentra del mal, de la autosuficiencia, del egocentrismo, del orgullo. ¿Quieres librarte del orgullo? La humildad. ¿Quieres obrar el bien? La humildad. La humildad pone al alma en actitud de disponibilidad, de apertura, de receptibilidad respecto al bien y a Dios. El bien de los bienes, Dios, el bien de los bienes. La soberbia descentra de Dios. La humildad recentra en Dios. En la humildad el alma se descentra en todo. En todo lo que no es Dios. Lo referente a ella misma, todo lo que es nada. Por eso, lo que hemos dicho en la conferencia anterior, para la humildad, ¿qué es lo que hace falta?
es un doble conocimiento y una comparación y una consecuencia. El conocer la verdad de lo que Dios es en sí respecto al hombre, la verdad de lo que el hombre es en sí respecto a Dios, comparar estos dos conocimientos y obrar en consecuencia a lo que pide este conocimiento doble. Por eso es de centrarse de todo en sí, lo que soy yo, que la nada, para recentrarse sobre Dios, en Dios, volviéndose hacia Él en actitud de apertura, receptividad y disponibilidad totales. Por eso la humildad es considerada, según la tradición eclesiástica, universal y continua como el fundamento de todas las virtudes, don de Dios por excelencia, base de todo el edificio espiritual y condición indispensable para recibir los dones de Dios. Aquí es donde hay que empezar a trabajar en la vida espiritual, la humildad. La humildad. ¿Y cómo hago para trabajar en la humildad? El doble conocimiento de Dios y del hombre, de Dios en sí y respecto de nosotros, del hombre en sí y respecto de Dios. La apertura. Por eso en la dirección espiritual la apertura, decir las cosas, las tentaciones, decir la situación en la que me encuentro, las debilidades, las flaquezas, decir los éxitos y los fracasos. A nosotros nos gusta decir los éxitos. ¿Sí? Los fracasos los maquillamos, o más bien los despistamos, ¿no? Fue el otro por culpa del otro. Cuando me vieron, si viniese ese abad, ¿no?, a probar la virtud y me da un sonoro bofetón delante de todo el mundo, la culpa es del cocinero, yo he traído, la culpa es del otro. ¿Por qué a mí si la culpa es del otro? Por eso la humildad es considerada el fundamento de todas las virtudes, donde Dios puede edificar el edificio espiritual. Cuando el alma está más abajada, más descendida de la mentira y del pecado, que es lo que el alma no es, y más asentada en el bien, que es la verdad de lo que es, así de más está apta para recibir de Dios la perfección de la caridad, la plenitud de todo el séquito de las virtudes. Cuanto más el alma esté asentada en la verdad, en lo que la verdad le dice, es tanto más apta para la grandeza que Dios quiere depositar en el alma. La humildad puede definirse recogiendo la tradición bíblica, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Viene a ser esencialmente el reconocimiento teórico y práctico, abstractamente y físicamente, de nuestro estado de criatura humana, de ser humano creado por Dios. La humildad puede definirse, primero, reconocer y aceptar lo que Dios es, la totalidad, que Dios es la totalidad, el origen de todo existir, y que yo soy la nada de mí mismo y desde mí mismo. Segundo, reconocer y aceptar nuestra condición pecadora frente a la santidad total, recta, y dejarse penetrar del sentimiento de confusión, indignidad y dolor correspondientes. Esto es lo que, si yo considero de verdad que soy nada,
que de mí mismo nada bueno puedo, entonces cuando me hago niño, espero de Dios todo, Dios qué es lo que quiere, Dios cómo lo hace, y dejarle a Dios, no ponerle yo criterios, no darle yo consejos a Dios. Pero si me considero además como pecador, entonces viene el que yo me tiene que brotar espontáneamente el sentimiento de confusión, de indignidad, de dolor por haber ofendido. Se nos olvidan tan pronto nuestras ofensas como somos tardos en olvidar las ofensas que recibimos. Aquello que me hicieron, aquello que me dijo, aquello que... ¿ve? Y a mí. Una vez se escucha esas expresiones. Es que yo... Y a mí. ¿Y qué? ¿Y a ti? ¿Y qué? ¿Y quién eres tú? Un miserable pecador. Entonces, ¿por qué te vas a ofender? Y a mí me hizo esto, y a mí me traicionó, y a mí me... ¿ve? A mí, pues ¿a quién va a ser? ¿Ve? A la nada. Lo malo es que hubiese sido a Dios, que sea a ti. Reconocer, tercero. Primero, reconocer y aceptar la totalidad de Dios y la nada mía. Segundo, reconocer y aceptar nuestra condición pecadora con, diríamos, los sentimientos de confusión, indignidad, dolor correspondientes a ese conocimiento de mi nada pecadora. Tercero, reconocer y aceptar la condición propia de radical dependencia de Dios. Esto también cuesta mucho. Esto es, en el alma soberbia le cuesta mucho eso de que yo tengo que ser dependiente de otro. Esa humildad del niño, el niño, ven para acá, ponte allí, no hagas esto, no hagas lo otro, y uno le va diciendo todo, depende de mí totalmente. Y a mí me duele, me cuesta eso de ser dependiente de otro. Esta radical dependencia de Dios, verse sometido por Dios y mantenido en el existir, en todos los dominios del propio ser y del actuar, ya natural, ya sobrenatural, y adoptar un estado blando, flexible, que permita vivir conforme y pide esa verdad. Yo dependo radical esencialmente de Dios, en lo natural como en lo sobrenatural, es decir, para la virtud, para el bien, para la vida espiritual, como para el vivir en este mundo. Ustedes saben que en la Iglesia, los primeros siglos, explicábamos un poco en estos días, celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la primera iglesia que se construyó oficialmente la primera que se construyó para la Iglesia Católica. Porque en este comienzo de la historia, vean ustedes, ya los judíos tienen un proceso, desde que Abraham sale de su tierra, no tiene templo para Dios. Dios es el que lo ha hecho todo. Y él va donde Dios le dice, pero va a un lugar que Dios le dice para ofrecer allí en un altar a Dios un sacrificio. Y le hace el sacrificio de su hijo, que después le pone el cordero y cambia el cordero, al hijo por el cordero. Pero Abraham nunca tuvo un templo para Dios. Luego, cuando ya viene Moisés a lo largo de los siglos, cuando llega Moisés es cuando le hace no un templo, sino la tienda del encuentro, que simplemente es un toldo, unas telas, y bajo esas telas le pone unas cortinas y allí dentro pone el arca de la alianza que Dios le manda a construir. Luego pasan los siglos hasta que llega David, que es el que quiere hacerle un templo grandioso, y Dios le dice, pero tú no me lo vas a hacer, será Salomón, tu hijo. Y Salomón le hace el primer templo de Dios. Pero hasta Salomón, Dios nunca tuvo un templo. Su templo, el mundo entero, la creación, pero Dios no tuvo un templo.
Después de Salomón, aunque después vienen las guerras y el templo es destruido y después reconstruido, fue reconstruido 3 o 4 veces y destruido anteriormente, por supuesto. Cuando ya llega Jesucristo, Jerusalén tiene el templo, pero Cristo, la continuidad de la fe está del judaísmo, pasa al cristianismo, y ahí es donde está Dios que se manifiesta. Y la señal de la ruptura con el judaísmo está en la muerte de Cristo, con el velo que se rasga del templo de arriba abajo. Y ese rasgar del velo es un cortar, es decir, ya esto se acaba y ahora comienza Dios a actuar en la iglesia. Pero los cristianos, los apóstoles y los primeros creyentes iban al templo de Jerusalén a dar culto a Dios, a hacer la oración, pero luego se iban a casas y a lugares privados para tener la misa, la liturgia, lo propio cristiano. Eso mientras se les permitía, hasta que vino la persecución. Llegó una persecución en Jerusalén y todo el mundo se fue, y ya no podían ir al templo, porque lo estaban buscando para matarlo, como mataron al apóstol Santiago. Querían matar a San Pedro lo metieron en la cárcel, el ángel le abre las puertas, sale, y ya no pueden ir al templo abiertamente, porque ya la persecución arrecia fuertemente. Desde ahí viene después la persecución de los romanos, con Nerón, y después sigue todo el imperio romano persiguiendo hasta el siglo IV, hasta el año 313. Son esos 300 y tantos años, o 300 años, donde las persecuciones hasta el siglo IV, que la Iglesia cristiana católica no tiene un templo. Todo lo hacen a ocultas, escondidos, y al principio en casas, pero después todavía peor, porque después se iban a los cementerios. Esos son las catacumbas, un cementerio, y a esconderse allí, porque los cementerios eran lugares donde ni siquiera los soldados podían entrar, porque eran lugares respetados y sagrados para los mismos paganos, para el mismo imperio romano. Eran lugares reservados, no podían entrar allí con armas y demás. Eso era una profanación, y eso era, para el que lo hacía, era un grave castigo. Entonces la única manera de esconderse era en los mismos sepulcros, en las catacumbas. Entonces la iglesia está oculta, la iglesia, los hombres en su culto, pero no tienen un templo donde hacerlo. Y a la vez, Jerusalén tenía su templo, en el año 70 fue destruido, los ídolos, las demás religiones o creencias tenían sus templos a sus dioses, donde le ofrecían sus sacrificios y hacían su culto a esos falsos dioses, a los ídolos. Si aquellas religiones tenían su templo para dirigirse los fieles a su Dios, el cristianismo no lo tenía, y lo hacía como podía, en casas. Cuando ya llega Constantino y da el decreto de libertad a la iglesia, entonces Constantino en el 313 da la libertad a la iglesia. Y esa libertad que ya le da derecho de existencia en el Imperio Romano. Y en el 324 construye, en ese tiempo ya construye, en el 324 se hace la dedicación del templo de Letrán, que el emperador Constantino le construye para que el Papa tenga el templo y se pueda hacer públicamente el culto a Dios en un lugar digno. Pues eso comienza en el 324. Hasta el 324 no había ningún templo. El primer templo que se construye, que lo hace el emperador Constantino, es la Basílica de Letrán. Por eso es la iglesia madre de todas las iglesias, templos, ¿no? Y ya a partir de ahí se van multiplicando las iglesias en muchos sitios. Y su esposa, Santa Elena, es la que empieza a hacer las investigaciones en Tierra Santa de los lugares donde Cristo estuvo, y empieza a construir iglesias en cada uno de los sitios marcados por la presencia de Cristo.
en el Huerto de los Olivos, en el Calvario, en Belén y en todos los sitios donde Cristo tiene algún acontecimiento, pues ella le va construyendo una iglesia. Pero la primera iglesia es la de Roma, es la Basílica de Letrán, que hoy es la Catedral del Papa. Todo está, diríamos, sin poder manifestarse, hasta que ya se le hace el templo. Y después Constantino y los siguientes emperadores mandan destruir los templos de los ídolos para que solamente quede el templo del Dios verdadero y no el de los ídolos. Si nosotros dejamos actuar en la humildad a Dios, vean que este reconocerse que uno depende totalmente de Dios, no tener apoyo en nada, ni en esta vida, ni aquí en el mundo, ni en sí mismo, sino solamente en Él. La conciencia clara y convencida de que Dios es el valor absoluto y de que yo soy la pura dependencia absoluta de Dios, me pone en entera y libre subordinación, sometimiento a Dios. Hacerlo así es posible si mi alma se encuentra en estado blando, suave, manso, amable, respetuoso, que permite responder debidamente y que se llama humildad. La humildad es la capacidad de respuesta. Esa respuesta a Dios. Por eso la Santísima Virgen, la que era humilde de corazón, pudo responder con un sí total a Dios. Miremos a la Santísima Virgen, ella nos va a enseñar el camino de la humildad. En el Magníficat tienen ustedes el canto de la humildad. Realmente estudiar el Magníficat, leerlo, repasarlo cada palabra, todas las ideas, el sentido, cómo Dios exalta a los humildes, Dios se fija en los humildes, Dios levanta, engrandece, y a los soberbios les da un manotazo, los tira afuera, los rechaza, los abandona. Y por eso María, ella se alegra en Dios. La humildad produce alegría de corazón, alegría verdadera. Todo lo que no sea apoyarse en Dios trae amargura. La humildad es esa situación del hombre en la que Dios salva. La soberbia es esa situación del hombre en la que Dios condena. Por su obediencia, humillación a Dios, anuló el juicio condenatorio que pesaba sobre él. El profeta Isaías 53:8. Cargó todos los pecados. Porque se sometió, porque se humilló, Dios lo liberó, Dios lo perdonó. Eso es lo que hace Jesús en la cruz. ¿Ve? El pecado es rebeldía, el pecado es desobediencia, el pecado es rebelión contra Dios. ¿Qué hace Jesús? Carga sobre sí nuestros pecados. Entonces está en ese estado de rebeldía. Se presenta delante de Dios, por eso va a la presencia de Dios cargado con nuestros pecados y se somete totalmente. Y ante el disgusto que le produce a Dios Padre nuestra rebeldía, nuestro pecado, se presenta a Jesús con la sumisión, con el sometimiento, con la obediencia, con la entrega. Y eso es lo que le gana el corazón al Padre. Y entonces, como Jesús va cargado de mis pecados, al presentarse delante del Padre en esa sumisión, en esta humildad, el Padre le quita, perdona, limpia el pecado. ¿Ve?
¿Qué es ser humilde Jesús? Que Jesús sea humilde es hacerse obediente hasta la muerte, aceptar la cruz y por la cruz la resurrección. La cruz y la resurrección son una misma cosa. Por eso, la carta a los hebreos, hay que entender cada libro de la Sagrada Escritura, el contenido, el mensaje de todo el libro. El libro completo tiene un mensaje simple o un poco más complejo, de varias cosas, ¿no? Pero tiene un mensaje, aunque luego haya muchas cosas por ahí de mensajes, en frases, en acontecimientos y demás, pero hay un mensaje central. La carta a los hebreos es la grandeza de Cristo, el que se sometió a la muerte y ahora está reinando en el cielo. Por eso el llegar a ese estado es por esa humildad, pero la carta a los hebreos me lo pone en la fe. En la fe es donde se puede ser humilde. Este conocimiento de Dios, esta aceptación de Dios. Es decir, hay que llegar al punto. Si no llegamos al punto, no hay fe. No hay fe. Hasta llegar al punto que no te apoyes en nada humano. Aunque para algunos, ¿no? Bueno, algunos muchos, algunos todos, ¿no? La humildad es terrible, terriblemente espantable. A los ojos de nuestro mundo terrestre temporal, la humildad es espantable. La humildad es anonadamiento increíble de toda la grandeza. Entenderemos, y sin embargo, fíjese, la Santísima Virgen, ella se puso en estado de humildad, se alegra de ser humilde. La humildad es la que le produce la alegría y la paz profunda. Y sin embargo, a mí la humildad me hace temblar. Ay, Dios mío. La humildad es la que te hace apto para tener parte y hacer tuyo el don de Dios. Dios quiere engrandecer al hombre, pero en la humildad. Tú ponte en la humildad y Dios se encarga de engrandecer. Tu trabajo es ponerte en la humildad. El de Dios, engrandecer. Y yo primero quiero ver cómo me va a engrandecer. ¿A dónde me va a subir? Antes de bajar. No, tú baja. Y ya Dios te subirá. Ya Dios hará el resto. Y si no lo hace, y si se olvida de mí, ¿qué? Pues ahí te quedas. En el fondo. Ya está, ahí te quedas. Ay, eso es lo que me... eso es lo que me hace temblar. Y si Dios se olvida de mí, ¿qué? Pues se olvidó. Ya está, se olvidó. ¿Qué pasa con que Dios se olvide de un cero? De una nada. Psst. Ni siquiera una mota de polvo. Pues que Dios se olvide, no pasa nada. No ocurrió nada. Así de sencillo, nada. ¿Se podrá Dios olvidar? Hombre, quién sabe, a lo mejor, tal vez, acaso, quizás. Nada más, queridos hermanos, ojalá que la Santísima Virgen nos ayude a penetrar la humildad. Estoy siguiendo una de las conferencias del Padre Rodrigo Molina sobre la humildad, por si no se han dado cuenta que es de la humildad de lo que estoy hablando. Próximo fin de semana tendremos ejercicios espirituales, los días 17 y 18,
y comenzando el viernes 16 por la noche. Pidan información y inscríbase en la recepción. Para el año litúrgico, el ciclo, cada año es un ciclo que comienza con el primer domingo del Adviento, con la preparación a la Navidad, y termina con el domingo, la solemnidad de Cristo Rey, que es el último domingo del año litúrgico. Para terminar, que vean, Cristo comienza con la humildad de la encarnación, del pesebre, del nacimiento, humilde, y termina como Rey. Ese es el camino. Comienza con la humildad y termina como Rey. Pues si quieres seguir el camino de la humildad, ya sabes. Cristo terminó así. Y yo, ¿no será que el Padre se olvida y después me quedo en la...? Bueno, es un riesgo. Si te quieres arriesgar, si no se olvida de ti, pues ya te levantará. Si no, ahí te quedarás. Celebremos a Cristo Rey con esta vigilia el viernes 23 de noviembre desde las 9 hasta las 12:30 de la noche. Rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y Santo Rosario todos los días a partir de las 5 de la tarde. La hora santa sacerdotal lo tenemos los primeros jueves de cada mes después de la Santa Misa. El Santo Rosario solemne lo hacemos también una vez al mes, el primer sábado de cada mes a las 4:45. El catecismo para jóvenes y adultos y círculos bíblicos para profundizar en la fe. Las personas que estén interesadas en las clases o en los círculos del comentario del Evangelio pueden inscribirse en recepción. Clase de catecismo para la primera comunión para chicos y chicas, los sábados de 11 a 1. Tenemos el apostolado en medio de comunicación, radio, televisión, internet. Para ello, ayúdennos con estas conferencias, pidiéndolas en recepción y con la rifa de fondos para los medios de comunicación. Y escuchen también la radio por el móvil, teléfono móvil o por internet. En el móvil ya saben que hay que poner m.nseradio.com. Luego tenemos para su vida espiritual, aquí tienen ustedes las meditaciones del Padre Lapuente, que tanto ayudan para ir profundizando y conociendo mejor la palabra de Dios y así caminar por ese camino de la humildad. Y para verlo en el video, en televisión o en el ordenador, el Santo Cura de Ars, Dios en un hombre, de tal manera que nos ayuda a conocer la vida de los santos y aprender la humildad del cura de Ars con sus ejemplos para nosotros poder seguirle. Y aquí tienen Roma, dulce hogar. Como ya les he dicho antes, es la conversión de Scott Hahn y su esposa Kimberly. De todas maneras, Scott es el que escribe el libro y va contando toda su experiencia, pero luego tiene como un capítulo de él, de cómo va su proceso de conversión. Y el capítulo siguiente es de su esposa, de cómo va ella. Es interesante los dos. Para mí es más interesante ella que él, pero bueno. Así es que Kimberly, el proceso que ella tiene y cómo lo hace, es que uno va siguiendo, ¿no? Y va viendo toda la vida. Realmente ha hecho un retrato espiritual de su conversión y de su matrimonio, cómo van viviendo. Pero esto se ve que es un hombre que busca la verdad por encima de todo y llega al conocimiento de la verdad. Entonces, como decía antes, no les recomiendo este libro, que lo dejen para otra ocasión, porque después no lo van a encontrar en la librería. Solamente aquí en el retiro tendrán la oportunidad de poder llevárselo para poder leerlo. Y como sirve mucho para cuando nos vienen con dudas, con preguntas de estas sobre la Iglesia, sobre los protestantes, que por qué esto, por qué lo otro, ahí tiene muchas respuestas dadas por un protestante que sí sabía bien claro la fe del protestante y cómo él llega profundizando, estudiando, hasta descubrir el error de los protestantes. Y luego tienen el Benjamín, para niños, jóvenes y adultos también, donde nos ayuda en nuestra vida espiritual de una manera más sencilla, vida de santos, Sagrada Escritura y demás acontecimientos que nos llevan al conocimiento y el amor de Dios.
Y para profundizar en la vida espiritual ya para adultos, la prensa dominical con sus distintas secciones del Evangelio del día y demás que también ayudan. Y ahora tenemos, según el horario del retiro, la Santa Misa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.